Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes. No hay duda que es un tema que nos llega después de un año de tantos planteamientos y de uno sentirse Y que nos tiraron mucha que puya. estábamos, sí. Nos Hubo alguien que dijo, criticaron ahí hay un mucho. programa que Defendiendo lo indefendible. defendiendo lo indefendible. Sin embargo, esas son No, las en mismas gente, contra del bienestar nacional. esas son las mismas gente que están alabándolo y que, de nuevo, tampoco han leído nada. Yo quiero leerle algo relacionado con el IMA para que entendamos. Las tasas de IMA para cada año del periodo de actualización relevante, las tasas del IMA aplicables, que son las que están en la tabla, serán las tasas que multiplicadas por los ingresos brutos de minerales, ojo, De todos. de todos, gracias colega, de todos los minerales, o sea, Sí, para que no vayan a decir que, pero también hay oro, ahí hay plata, ahí hay que decir que basura. una de las cosas, es una de las innovaciones que hay que reconocer a este adendum. Minerales, ahí puede aparecer uranio y va dentro del contrato. Produciría un monto igual al 90% de la suma de A, el impuesto sobre la renta establecido, que es el PUM, y B, las obligaciones impositivas correspondientes al PUM conforme se dispone en la sección 8.4 en cada caso, según las proyecciones en el modelo financiero para el periodo actualizado para el año relevante. Lo mismo que hemos explicado. Entonces, no son dos impuestos diferentes, sino que hay dos figuras fiscales que se combinan y obligan a que el gobierno tenga beneficios siempre. Que recordemos que en los flujos anteriores no habían beneficios. De hecho, Barry le iba a aportar al gobierno central, luego de recibir 8.000, casi 9.000 millones en ventas en los primeros 4 años hasta el 16, el gobierno solamente iba a participar con menos de 600 millones de dólares. Hoy esto se convierte en casi 2.000 millones de dólares. Esto tiene de bueno que es un esquema interesante, es progresivo en función del incremento de precios del oro, pero no deja de ser preocupante de que qué podría pasar después del 2016, porque los escenarios van a ser totalmente diferentes. No sabemos cuál va a ser el escenario mundial. Lo que esperamos que fuera bueno, mejor. ¿verdad? Lo que esperamos es que el precio del oro se meta a $2.000, sí. porque así el gobierno cada vez va a ganar más. Exactamente. Ahora, yo creo que ha habido un gran esfuerzo por aclarar términos muy importantes que eran conflictivos y que quedan resueltos con la formalización del IMA, que más que todo es una sustitución de ingresos futuros negativos o positivos en resultados y automáticamente lo convierten en positivo porque va a haber un flujo obligatorio. Sí. Y el gobierno va a recibir automáticamente mínimo el 90% del IMA. O sea, esto es importante. El gobierno recibirá siempre, esa es la condición sine qua non, mínimo el 90% de la tasa aplicable, promedio o ponderada que le corresponda al cálculo de resultados de ese año. Correcto. Puede ser, o sea, ojalá... Que sería un PUM mínimo. Ojalá que sea 23, pero tenemos que, para el ministro Gustavo Montalvo, era más agradable decir, vamos a tener un punto, un 23 y decir un 19. Claro. Pero ese es el precio, esa es la que dice la tabla al precio de hoy. Ahora, si se fuese entre 1.400 y 1.450, sube a un 20.14. Y ahí va subiendo paulatinamente un punto 95, es un punto 90 que va subiendo realmente en cada diferencia de precio. Y yo creo que inclusive es una negociación muy atípica, que no se ha hecho en ningún país del mundo, en donde Barry ha estado involucrada y en donde Barry ha tenido que ceder tanto. A Barry le conviene mucho esta negociación, porque a Barry le levanta mucha imagen y sobre todo en un momento en donde Barry ha estrechado su portafolio, ha bajado sus costos, está concentrado en producir a menor costo y aprovechar los precios bajos, teniendo siempre rentabilidad. Y eficiencia. Entonces, lo que le garantiza al Estado Dominicano es que va a tener una mina que tiende cada vez más, como vemos ahí, que tiende cada vez más a ser más eficiente. Y en función de la mayor eficiencia que busca tener mayor rentabilidad para el minero, automáticamente el Estado Dominicano, por añadidura, va a ganar el 90% mínimo de lo que gana el minero. Hay 2 puntos más. Tú ibas a negociar, dale tú. Ok. Sin salirnos de Lima,
es importante decir algo, que yo tengo una confusión, José Manuel. Ajá. Tú lo acabas de explicar perfectamente bien y yo creo que los televidentes lo entienden mejor que nosotros tres, porque quizás estaban más confundidos, ¿verdad? Y ahora lo entienden, nosotros lo entendíamos. Aquí se explica claramente que con este impuesto, pues, como tú decías, garantizamos esto, aquello y aquello, más la regalía del royalty, que entonces se sumarían alrededor de los 11.000 millones de dólares que estamos estimando. Pero hay un párrafo que yo quisiera que ustedes dos me oigan perfectamente, a ver si entienden si yo estoy confundido. Leo. Antes de la negociación, lo único que tenía seguro el Estado Dominicano eran los 1.359 millones de la regalía. Que era el 3.2 de la regalía. Reitero, antes de la negociación, lo único que tenía seguro el Estado Dominicano eran los 1.359 millones de la regalía. Sigo. Luego de la negociación, estoy hablando con puntuaciones. Luego de la negociación, coma, el gobierno ha asegurado 10.674 millones, coma, dice, casi 8 veces más. Entonces yo no entiendo si lo que este documento quiere hacer entender es... Perdón, eso que tú acabas de leer no está en el adendum, eso está en el... No, es el documento que motiva. Que motiva. Sí, y que lo firma el presidente. Pero... Este documento lo firma el presidente. ¿Tú te imaginas cuál es la respuesta mía? No, dímela. No es así. Pero vamos a leerlo, o sea, porque lo que estoy confundido. Si dice aquí el documento que tenemos con este acuerdo casi 8 veces más. Lo que pasa es que como está tirando un mínimo con el IMA del 90% del PUN, antes el PUN no tenía una seguridad. Porque si no había rentabilidad, no había rentabilidad. Mira, es muy sencillo. Durante los primeros 4 años, lo único... Era la regalía. Por eso decimos, a lo que tú te refieres. Correcto. Y no, pero también, tampoco en 4 años va a recibir 10.000 millones. Tampoco. No, pero nunca. Tampoco, no pero el gobierno dominicano tenía previsto empezar a recibir ingresos a partir del 2017. 2017. Exactamente. Exactamente. Entonces, a partir del 2017, con una mina vendiendo oro a 700, 800, 900, a 1.000, a 600. Pero también tenía que iba a recibir a partir de enero de 2017 beneficios, pero también la Barri iba a durar 10 años para recuperar su inversión. Sí. Pero está bien. Ahora va a durar más. Está bien, pero para recuperar la inversión, si el contrato son 25 años y Barri, vamos a suponer que lo iba a recuperar la inversión en 10 años, que era menos y más con los precios. Entonces se supone que a partir de ahí, según lo que decía con la adendum del 2009, se iban a distribuir utilidades, vamos a decir, impuestos en el 50%. Entonces, si tú dices que con este acuerdo... Hay algo que tú tienes que mantener también, o que tienes que especificar. Antes el contrato hablaba mucho de los $1.400 la onza. Ahora habla de los $1.600 la onza. Yo entiendo todo eso. Digo, pero es para que tú veas qué es lo que pasa ahora. O sea, ellos subieron el precio promedio. Perdón, te voy a poner una pregunta diferente. Ezequiel, ¿cuánto se supone que iba a generar el Estado Dominicano? Se supone, porque todo eso es supuesto, porque esto de ahora también es un supuesto. Bueno, lo que pasa es que el PUN era por beneficio. Correcto. Y si la Barri no tuviera beneficio en esos años, no iba a recibir dinero. En los años de su cosa. O sea, en los 25 años. Exactamente. Si la Barri en sus 25 años no hubiese tenido beneficio, solamente tenía que pagar el 3.2% de regalía. Mira. Ahora tiene que pagar un IMA mínimo. Sí, pierda o gane. Sí. Ese es el asunto. Sí, hombre, por eso ellos dicen que se asegura ahora. No. Pero no en 4 años. Se va a asegurar en toda la vida útil de la mina. Antes de la negociación, vuelvo y leo. Antes, acuérdate que estamos... Es que para mí ese párrafo tiene una confusión. Ese párrafo no está diciendo la cosa como son. Te va a confundir el párrafo. Me va a confundir. Sí, te va a confundir. Entonces lo elimino el párrafo. Elimínalo para tu criterio. Lo que pasa es que el párrafo, y quiero explicar a nuestros amigos televidentes, es un párrafo que se utiliza y todos conocemos, tú conoces, Andrés, tú también, Ezequiel, el famoso término de los considerandos de motivos. Entonces, ese fue un motivo para negociar, pero eso no quiere decir que eso sea la realidad el discurrir de la operatividad de la mina. Y se mantiene. Porque los 1.300 millones no era lo que el gobierno dominicano iba a recibir realmente. Claro que no. El gobierno iba a recibir 600 millones los primeros 4 años y de ahí iba a empezar la mina. Iba a recibir el 28%. Paulatinamente a generar beneficios. ¿Y qué hicimos para que empiece a generar beneficios desde ahora? Bajamos la tasa de depreciación
eliminamos toda una serie de costos No, relacionados. pero espérate, manteniendo todo lo otro, el gobierno como quiera iba a recibir el 28% del PUN a partir de un valor entre los $800 de costo y los $1.400 del precio promedio del precio de onza. Si era 1.200, bueno, entre 800 y 1.200. Si era 1.000, entre 800 y 1.000. Pero oye una cosa. Pero no iba a recibir solamente 1.300 y pico, como dice. Esa es la seguridad que dice, eso está mal. Déjame explicar algo para que... Está mal el párrafo. Olvídate del párrafo, que no está bien. No está bien, pero hay algo que quiero que comentemos. El acuerdo supone que la recuperación de la inversión es a partir del 2017 hasta el 2027. Correcto. Entonces, en una gráfica, el gobierno casi se equipara en los ingresos a Barry. 50-50. 50-50. Pero después la proporción del gobierno empieza a bajar. Claro. Dependiendo de la negociación. Pero al final de cuentas, promedio es 50-50. Sí, porque automáticamente, desde que Barry empiece a aplicar, si es un 10% anual de inversión, de recuperación, va a empezar a cargar a sus estados financieros recuperación de esa inversión y eso va a afectar el flujo de efectivo y el flujo de efectivo para ambos. Pero el flujo de efectivo no tiene que ver con el... Bueno, sí, con el tema de impuestos sí, porque no es ganancia, es impuesto. Exactamente. Sí. Entonces, ahí hay que observar bien lo que va a pasar, porque la preocupación que tú tienes es válida, porque no podemos darle un valor que no tiene realmente la mina a los 25 años. Pero vamos a la pausa, para uno hablar, porque se nos puede ir al programa y no vamos a hablar de algo muy puntual. Volvemos en breve. Para la pausa.